Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Trader Business School. En esta clase, como ya sabéis, vamos a ver qué es una cuenta fondeada en trading y sobre todo los pasos a seguir para poder obtener esa cuenta fondeada. Finalmente, las cuentas fondeadas pues, son aquellas donde realmente se va operando el dinero que te presta una empresa a cambio de un porcentaje sobre los resultados futuros que vayas a tener en ella. Por tanto, ¿qué es lo que marca esta parte? Pues realmente tú no hace falta que aportes el dinero, sino que la empresa te da ese capital para que tú vayas operando esa cuenta y repartir los beneficios al final. Por ejemplo, una empresa de fondeo te va a dar siempre una cuenta en demo para ver si efectivamente tú pasas por así decirlo, el examen para ya ser rentable en ese punto. Por tanto, lo normal es que te vaya evaluando en menos de 15 días, puede ser más o menos, dependiendo también del tipo de cuenta que vayas a solicitar, pero sobre todo van a exigir una serie de requisitos que te voy a comentar aquí ahora, y lo normal es lo siguiente. Este examen suelen revisar la rentabilidad mínima que tienes. Finalmente os tenéis que dar cuenta que una empresa una empresa financiera de cuentas fondeadas lo que quiere es, y sobre todo busca a traders que sean rentables para así poder dejarles su capital. Entonces, ¿qué es lo que quieren ver? Que tengan un drawdown que no sea muy alto. Es decir, un drawdown, ¿qué significa, Miguel? Es una de las principales dudas seguramente que tengas ahora. Pues un drawdown en el trading realmente se refiere a cuando hay una caída, cuando hay en tu cuenta ha caído desde su punto máximo hasta el próximo punto. Por tanto, esta parte es una de las que se fija siempre las empresas y sobre todo la parte de la duración. La duración suele ser, como te he comentado antes, al menos de unos 15 días o así. También vamos a ir viendo o te van a exigir la parte de los horarios. No puedes a lo mejor operar en un día que haya una noticia, como por ejemplo de tipos de interés, una noticia que tenga bastante repercusión. ¿Por qué? Porque te lo van a exigir y vas a tener esos horarios para poder operar. También vas a tener que ir viendo la parte de no sobrepasar números de contratos permitidos, es decir, la gestión monetaria para que directamente puedas ir operando desde ahí. Y por último, lo que van a fijarse sobre todo es que seas consistente en tus ganancias. De nada les va a servir que un día ganes más, un día pierdas más y directamente pues poco a poco lo vayas haciendo así. Es mejor que a lo mejor un día ganes, al día siguiente ganes también un poco, que a lo mejor ganes mucho hoy, mañana lo pierdas todo. El objetivo de esto es la consistencia. Por eso, desde aquí más o menos para que entendáis un poco el ejemplo de lo que quiero transmitiros, es que imaginaros que una empresa os deja el capital y desde ahí pues repartís, al final ellos se quedan el 20% de las ganancias y nosotros nos quedamos el 80%. Imaginaros que realmente ya nos hemos formado, que hemos visto paso a paso cómo hacer nuestra validación, ya tenemos una estrategia rentable, tenemos ya unos mentores que nos van formando en esta parte. Y, por ejemplo, una empresa pues, nos presta 150.000 euros para que nosotros vayamos operando. Y este mes, por ejemplo, pues ganamos un 10%. Finalmente, no es ninguna locura, como ya hemos ido viendo en las sesiones de mercado que hacemos en vivo. Por tanto, vamos a verlo más claro. Si operamos con 150.000 euros, por ejemplo, y ganamos un 10%, tenemos beneficios de 15.000. Entonces, de estos cuales, pues, 11.000 van a ser para ti y los 4.000 van a ser para la empresa. Más o menos es un ejemplo práctico de lo que os quiero mostrar en esta parte. Principalmente las posibles dudas o preguntas que tengáis ahora las vamos a resolver en este punto. Desde aquí, realmente te preguntarás que por qué es buena idea operar con cuentas fondeadas. Pues, primero, porque realmente no pones en riesgo tu dinero. Al final, si operas con tu dinero y, por ejemplo, te salta un stop loss, que nos va a saltar, pues el importe obviamente será mucho más grande que la suscripción mensual que vas a tener que pagar por esta plataforma. Ahora vamos a comentar también esa parte de la suscripción mensual. También pues, nos permite evaluarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para saber si obviamente estamos preparados para poder operar en estos mercados. Seguramente no puedas operar con tu dinero propio las cantidades que sí vas a poder hacer con esta cuenta fondeada. Y por último, vas a ver si eres consistente, pues tienes dos opciones.
La primera, tú dirás, bueno, si yo soy consistente, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo continuar con esta cuenta fondeada o puedo montarlo por mi propia cuenta. Al final es las opciones que podemos tener. Pues, ¿qué nos viene bien o qué nos viene mejor? Realmente es lo que tenemos que evaluar. Si tenemos ese capital para poder obtener esas ganancias, podemos hacerlo por nosotros mismos y llevarnos todo el beneficio. Si no, estamos a gusto en esta parte, podemos seguir rentabilizando de esa forma. También una de las posibles dudas que tengas será, aquí un segundito, que cuánto dinero se gana con una cuenta fondeada en trading. Pues realmente lo podemos ir viendo desde esta parte. Por lo general, normalmente suele estar el contrato en un 20-80, es decir, el 20 se lo lleva la plataforma y el 80% tú. Ahora os quiero comentar una plataforma que te va dando del 90 el 10, ¿vale? Es decir, al final, tú del 100% del capital, nosotros nos quedamos el 90 y el 10% sería de la plataforma. Por aquí, por el enlace de la descripción del vídeo, os lo voy a dejar para que podáis ir viéndolo ahora. Por eso, como os decía, si realizamos buenos cálculos, finalmente vas a ver que tus beneficios en el trading con una cuenta de fondeo pues pueden ser ampliamente mayores que si tienes una cuenta tuya propia. ¿Por qué? Porque imaginaros que al principio pues no todo el mundo tiene 100.000 euros para empezar a operar. Pero, por ejemplo, sí podemos tener 1.000 euros. ¿Qué ocurre? Pues tenemos que ver si efectivamente tenemos esa capacidad para poder pasar la prueba de fondeo, llegar a esos 100.000 euros. Imaginaros que de esos 100.000 euros pues ganamos, o de 10.000 euros, ganamos el 10%. Tenemos 1.000 euros. De ahí, 900 para nosotros, 100 para la empresa, ¿vale? Más o menos con el ejemplo que estamos viendo en este punto. También lo que quiero comentar con vosotros sería un poco algunos tips, por así decirlo, para superar estas cuentas fondeadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta o con qué tenemos que tener precaución? Pues obviamente si operamos, tenemos que operar como si el dinero fuese nuestro. Es decir, no tenemos que hacer nada diferente de lo que no vamos a hacer con el dinero si fuese nuestro. Es decir, muchas veces yo en esta parte lo comento con todos los alumnos. Si estáis en demo, a lo mejor no tratáis el dinero igual que si fuese en real. Pues a esto me refiero en esta parte. También tenemos que marcarnos un objetivo monetario en función del objetivo, obviamente, que nos van a requerir para la prueba y el número de días. ¿Por qué? Porque realmente no se tiene que conseguir el objetivo en una tarde, lo que decíamos antes. Es mejor los objetivos que sean consistentes en lugar de, por ejemplo, hoy ganamos mucho, mañana perdemos mucho y así, ¿vale? Después, a la hora de elegir una empresa para financiar nuestra operativa en trading, pues tenemos que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo, pues el número de contratos, el apalancamiento, la gestión monetaria, la pérdida máxima diaria que nos van a permitir, la pérdida máxima semanal, también es muy importante, y sobre todo la pérdida máxima acumulada. Para eso calculamos el drawdown, que nos va midiendo desde la pérdida máxima que tenemos directamente en ese punto. Por tanto, desde aquí, yo como os he comentado, en el enlace de la descripción que vais a tener aquí, os voy a pasar varias empresas para que podáis verlas, echarles un ojo y directamente desde ahí podéis hacer esta prueba de fondeo con ellas, ¿vale? Entonces, nosotros obviamente pues tenemos muchos alumnos y hemos mejorado nuestra estrategia, sobre todo en la parte de la gestión del riesgo. Y con eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues el drawdown, bajarlo al mínimo posible. Entonces, estas empresas de fondeo, pues obviamente lo saben y nos han llegado muchísimas propuestas para poder empezar con ello. Desde aquí abajo, como os he dicho, os he dejado el enlace para que lo podáis ir viendo. Y, pues bueno, después de caídas que hay en el mercado, de subidas y demás, pues estas empresas prefieren trabajar con traders que operen intradía y sobre todo que no se expongan demasiado al mercado. Por eso, ¿cómo lo hacemos nosotros aquí? Pues obviamente lo hacemos con una gestión del riesgo, con los indicadores que ya sabéis que utilizamos del Easy Order, que te va gestionando, te ayudan, y con esto tenemos esa ventaja estadística. También, como ya sabéis, tenemos una comunidad de traders, tenéis una aplicación para el móvil, la voy a dejar también por aquí por la descripción del vídeo para que la podáis descargar y podáis entrar en ella, y realmente poco a poco vamos a ir viendo toda esta parte. También una de las preguntas que tengáis será, vale, Miguel, esto está muy bien, pero ¿cuánto me cuesta a mí tener una cuenta fondeada? Pues va a depender. Vamos a comentar diferentes casos y ahora os voy a poner ejemplos prácticos para que lo veáis, ¿vale?
¿Cuánto cuesta una cuenta fondeada? Pues realmente suele costar entre unos 99 euros, 200 euros mensuales, dependiendo de la cantidad que vayamos a solicitar en la prueba, ¿vale? Obviamente hay cuentas que son más caras, cuentas que son más baratas, y esto, como os he dicho, va a depender de, imaginaros que no es lo mismo solicitar una cuenta de 10.000 o una cuenta de 50.000 o una cuenta de 100.000, ¿vale? Por ello, ¿qué es lo que ocurre? Desde aquí más o menos, pues una vez que tú consigues esta cuenta real, cuando vas generando beneficios, los primeros meses prácticamente te suelen dar el 100%. Ahora vamos a comentar diferentes ejemplos. Imaginaros que nosotros tenemos en esta parte pues una operativa donde tenemos que depositar 100 euros todos los meses para poder tener esta cuenta de fondeo. Pues cuando vayas teniendo esa rentabilidad, los primeros 2.000, en este caso imaginaros, un ejemplo teórico, pues serían íntegros para ti. Por tanto, esta cuota mensual no sería un gasto, sino que sería una inversión que estás haciendo y te la van a devolver cuando ya seas en esa parte rentable, ¿vale? Y aunque, por ejemplo, te cueste dinero registrarte, es la solución perfecta ¿para qué? O para quién, mejor dicho. Pues para personas que quieran hacer trading pero que tengan pocos fondos o que no puedan depositar tanto en las plataformas. Al final tenemos que tener en cuenta que el coste es mucho menor a los beneficios que podemos conseguir en este punto. También tenemos que tener en cuenta que va a depender del proveedor. Como os he dicho, ahora os vamos a comentar las principales empresas de fondeo y ahora las vamos a ir viendo paso a paso. Desde aquí, ¿qué ocurre si yo excedo, por ejemplo, las pérdidas en la prueba? ¿Qué suele ocurrir en estos casos? Pues primero, puedes resetear lo que es la cuenta, pues a un coste menor, obviamente. Es decir, imaginaros que tenemos o excedemos estas pérdidas, podemos resetearlas, obviamente no pagando lo que pagamos al inicio, sino con un coste menor. Es como si tuviésemos una segunda oportunidad. Después, desde aquí, vamos a tener esa parte de la segunda oportunidad, obviamente, si estamos cerca de llegar a ese objetivo. Al final, no deja de ser un examen. Y esto, por ejemplo, es como si nos queremos presentar al carnet de conducir y en ese punto, pues, suspendemos. Cuando vamos a volver a pagar tasas, nos cuesta más barato, ¿vale? ¿Qué ocurre directamente si, por ejemplo, se cumple nuestra fecha de vencimiento mensual? Pues nosotros pagamos de nuevo la mensualidad en el día que sea en concreto y con independencia de si has usado o no has usado el reseteo de la cuenta, ¿vale? También por aquí alguna de las preguntas que soléis preguntar es ¿qué ocurre si pierdo el dinero real con la cuenta? Pues aunque realmente tú eres el trader, pues tu proveedor, esta empresa de fondeo, ha fijado de antemano una limitación de pérdidas. ¿Por qué? Obviamente no quiere que pierdas tu cuenta en nada, ¿vale? Entonces esta limitación está fijada ¿a qué? ¿O por quién? Pues está fijada de antemano por tu empresa de fondeo y directamente en el plan que tú hayas elegido, ¿vale? Desde aquí, ¿qué es lo que ocurre? Me refiero al flotante, a la cantidad diaria que podemos ir perdiendo. El límite de pérdida, pues podemos ir viéndolo en tres tipos. La pérdida flotante, la pérdida efectiva máxima diaria y la máxima semanal. Por ejemplo, en ninguno de los casos puede sobrepasar ninguno de estos tres factores. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que fijar nuestro stop loss o el límite de pérdida, porque si no hacemos esto, realmente la empresa se da cuenta y ese es uno de los primeros requisitos que nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya consigo el objetivo, ¿cómo puedo conseguir esta cuenta fondeada? Pues obviamente durante el registro y el periodo de la prueba tienes que enviar una documentación para que te puedan validar y obviamente si ya vas pasando toda esta parte, fenomenal. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente, desde aquí lo único que vas a tener que entregar va a ser principalmente el DNI, suele ser lo que te suelen pedir, y una prueba de domicilio fiscal, ¿vale? Para directamente poder hacerlo desde ahí, aportando, por ejemplo, cualquier factura de luz, de gas, de telefonía, un extracto. Para aquellos que ya tenéis cuentas en real en un broker, por ejemplo, sabéis que sería más o menos esa documentación, ¿vale? Desde aquí, ¿esto qué es lo que hace? Pues obviamente hace que el proceso sea más ágil y una vez que se supere, pues ya lo tendríamos todo. El saldo de nuestra cuenta pues va a depender de la prueba que nosotros queramos lanzar al principio. Normalmente y lo más popular es ir empezando para una cuenta de 1.500, 5.000 euros. También obviamente hay cuentas de 10.000 euros o incluso más caras, ¿vale?
Al final, o en principio mejor dicho, el apalancamiento que nos suelen dar es de 1 a 100. Es decir, imaginaros que, por ejemplo, si queremos empezar con una cuenta de 1.000 euros, podemos operar hasta 100.000 euros, ¿vale? Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no es necesario, obviamente, recalcar que el saldo inicial no se puede retirar porque no es tuyo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginaros que pasáis la prueba y tenéis esos 10.000 euros, ¿vale? Os depositan 10.000 euros en la cuenta, eso no los podemos retirar porque no son nuestros, ¿vale? Ese sería el mejor negocio. Nos dan los 10.000 euros, los sacamos, los retiramos y para nosotros. Desde aquí, ¿qué es lo que podemos ir retirando, por ejemplo? Pues dependiendo del proveedor o de las empresas financieras, ahora voy a comentar las más conocidas, podemos retirar más o menos en ese punto, ¿vale? Por tanto, desde aquí, ¿cuáles son las empresas más famosas o las más conocidas? ¿Vale? Desde aquí ahora, desde la descripción que vais a tener en el vídeo, os voy a dejar estas 3 para que podáis ir viéndolas. Fijaros, la primera sería TopStep, que tenemos aquí. ¿Qué es lo que ocurre con esta empresa de fondeo? Finalmente es una de las más conocidas, junto con en esta parte Intutrade y también con la de FTMO, que las tenemos aquí, estas 3. Y quiero comentaros brevemente el caso de las 3. Por ejemplo, TopStep, desde aquí, te va explicando paso a paso cómo tienes que hacer la parte de la prueba para poder dar ese salto, cómo financiarla, desde aquí lo tenéis todo, los mejores productos, las plataformas que suelen utilizar, desde aquí lo tenéis todo. Esta es la parte importante. Desde aquí, como podéis ir viendo, aquí el 100% nos lo llevaríamos en los primeros 5.000 euros de ganancias. Es decir, más o menos para qué podemos calcular esto. Si nosotros aportamos 100 euros cada mes, ¿vale? Ahí en ese punto, si por ejemplo llevamos 10 meses, podemos ir viendo esa aportación. Si llevamos 5 meses, ¿cuál es el objetivo? Que los primeros 5.000 son en ganancias. Entonces, este pago mensual que vas a ir haciendo, lo vas a ir recuperando. Después, desde aquí, vas a conservar no el 100%, porque obviamente esta empresa tiene que ganar también, en el caso de la operativa, porque ha depositado su confianza en ti y te ha dado ese capital. Pues después de los 5.000 euros o dólares que pone aquí, vas a conservar el 90% de tus ganancias. Es decir, hacer un contrato, 90 para ellos, 90 para nosotros, 10 para ellos. Y desde aquí, bueno, lo vais a tener en el enlace para que lo podáis ir viendo, le podéis echar un vistazo y aquí lo tenéis todo mejor detallado. Desde aquí vamos a ver también el ejemplo de Earn to Trade. Lo tenemos en esta parte. Desde aquí, ¿vale? Y directamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues automáticamente en este punto tenemos la parte de cuánto es la cantidad que puedes ir empezando, puedes ir viéndolo desde aquí, te van explicando paso a paso. Lo mejor que es que antes de hacer la prueba, os recomendaría que vayáis a comentarlos con ellos y tengáis una reunión para poder verlo desde esa parte, ¿vale? En Aim to Trade lo va explicando directamente desde aquí y lo podemos ir viendo sin problema, ¿vale? Aquí hasta 25.000 en el examen de trading lo tenemos en este punto. Y por último tenemos la de FTMO, ¿vale? Que lo tenemos aquí. ¿Vale? Y en este punto, ¿qué es lo que ocurre? Pues desde aquí también tenemos la parte del mercado de Forex. Sobre todo FTMO se centra en mercado de Forex, ¿vale? En este punto, por ejemplo, el FTMO es una de las empresas líderes también en este punto. Estas 3, ya os digo, ahora si queréis os voy a pasar por aquí vais a tener el enlace aquí en la descripción para que lo podáis ir viendo. Y automáticamente en esta zona nosotros podemos ir viendo que esta plataforma es de Forex e igualmente recibes hasta el 90% de las ganancias, ¿vale? Y ellos ya directamente el 10% restante. Desde aquí tiene bastantes números que realmente lo avalan, lo tenemos en esta parte. Podéis ir viendo paso a paso las divisas que van utilizando, el periodo de negociación. El desafío va por pasos y por partes que tenemos que ir poco a poco superando desde esta parte. Y los puntos clave. Aquí lo tenéis y directamente podéis probar gratuitamente o entrar ya directamente en el desafío. Esta es la parte importante, ¿vale? Que os decía, porque desde aquí tenéis el 90-10, que ellos le llaman, ¿vale? Y poco a poco pues lo podéis ir viendo. Por ejemplo, una pregunta que he visto por aquí por el chat. Esta plataforma si se puede en MetaTrader 4, FTMO.
Creo que lo comentaba Iker por aquí, ¿vale? Entonces, desde esa parte lo podéis ir viendo. Como recomendación, si nosotros utilizamos, por ejemplo, MetaTrader 4, pues podemos utilizar FTMO, que tendría esa plataforma, ¿vale? Desde aquí lo tenemos todo y listo. Pues bueno, espero que os haya gustado esta pequeña clase. Como ya sabéis, tenéis los enlaces justamente aquí en la descripción. Podéis acceder a estas cuentas fondeadas, podéis acceder también a la instalación y el uso de MetaTrader 4 para poder empezar con esta parte. Y también tenéis la parte de la comunidad, que es la primera comunidad de trading que hay y la más grande que hay de habla hispana. Aquí estamos todos, vamos compartiendo entradas y todas estas clases las vais a tener ahí.